Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca. La palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para esta noche el tema es el diluvio universal. Esta noche me acompañan los hermanos Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y el hermano Jeremy Colón. Saludos a nuestros oyentes. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y busca los pasajes. Hoy tenemos dos pasajes en el mismo libro, Segunda de Pedro, 2 del 1 al 5, y luego Segunda de Pedro 3, 1 al 7. Así que comenzamos con la primera, Segunda de Pedro 2, 1 al 5. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Procedemos corrido al Segunda de Pedro 3, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es tremendo ver que en estos últimos programas que ustedes han dado es introducir la premisa de la creencia histórica de este libro, específicamente de Génesis. Las premisas que ofrece la Escritura, que entonces procede a construir lo que conocemos como el Evangelio y el lugar de nuestro Señor Jesucristo, y así sucesivamente, la cosmovisión del cristiano, y cómo si no tomamos estas premisas o estos presupuestos que ya están en estos libros, como la creencia de Adán y Eva histórico, el suceso de la Torre de Babel, y en consecuencia aunque este fue anterior, pero es bajo esa presuposición de que la Biblia es la verdad y que comunica una verdad consistentemente a todos los orbes de la vida, pero en esta porción, si no se toma correctamente, procedes a fallar en muchas áreas. A negar la Escritura. Muy bien. Que entonces pues ya entra no solamente en herejía, en impiedad pura. Sí, porque es un asunto moral creer que este libro y que estos datos que estamos trayendo son la palabra de Dios. Y una vez tú no crees en la palabra de Dios, tú estás atentando contra Dios mismo y en su propio rostro. Exactamente. Entonces, cuando entramos en este tema del diluvio,
usualmente se discute de dos maneras desde el punto de vista de teología reformada. Y el primero que vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, con nuestros hermanos, es desde el punto de vista presuposicional. O sea, como lo que hemos explicado, de tomar la Biblia por sentado como cierto, ¿verdad? Y entonces, como estos críticos, analíticos o científicos, pues niegan el diluvio. Y no solamente niegan que fue parcial, es que lo niegan y punto, sí, ¿verdad? Y entonces vamos a ir un poco a discutir, ¿verdad?, cómo estas personas se acercan a este evento y lo niegan, y así niegan el texto bíblico como su fuente de la verdad. Me explico, como habíamos discutido Andrés y yo antes de empezar el programa, como su teoría del conocimiento, la formalidad de cómo tenemos la verdad, cómo conocemos las cosas, porque ya votaste la Biblia. Uh-huh. Y entonces, usualmente la posición que cuestiona la postura de creer que el diluvio sucedió universalmente, además de los ateos y evolucionistas, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cosmovisión o la visión de mundo de estas personas? Es que entonces, como proceden a rechazar la Escritura, pues así mismo votan el fundamento por el cual nosotros construimos todo lo que es conocimiento moral y el sostén del mundo natural que tenemos, que afecta todo lo que es ciencia. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Porque quiero, ¿verdad?, explicar, y pueden entrar los hermanos a comentar. Es que la Biblia se toma por sentado porque el Dios de la Escritura es quien sostiene el campo de ciencia y conocimiento y lógica y todo este tipo de cosas. Y si tú votas eso, si tú votas la palabra de Dios, tú tratas de correr una carrera sin piernas. Uh-huh. Porque vas a tratar de hacer argumentos lógicos en contra del diluvio, vas a presentar evidencias científicas según tu presuposición de antidios, antibíblico, y vas a tratar de probar, me estoy explicando, vas a tratar de probar según órdenes y leyes de lógica que el diluvio nunca existió. Pero mira qué interesante que hasta el ateo tiene un sistema de fe. ¿Me están escuchando? Todo el mundo, incluyendo los cristianos, tenemos un sistema completamente construido sobre fe. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es que no hay otra manera de entender el universo y las cosas creadas si no es por este medio. Muy bien. Cuando hablamos, el hermano habla de las presuposiciones, está estableciendo que todos partimos de una presuposición, es decir, de una fe, muy bien, de una opinión. Muy todos. Bien. ¿Por qué? Muy Porque bien. No estuvimos en el diluvio, no estuvimos en la creación. Inclusive, ¿entiendes? para Entonces, añadir no a hay eso, otra manera de saberlo. Exacto. Sino asumes unas pautas. Entonces, el científico asume una pauta. ¿Y cuáles son esos? Que nosotros salimos de la sopa cósmica, que el hombre no es nada más que producto de un mundo hecho por suerte. Él no estaba en el lugar del principio de todas las cosas. No hay forma, porque no podemos ir atrás en el tiempo, somos seres finitos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que comienza en su pensamiento sobre una base de fe, porque él no tiene forma de estar en el pasado. No puede. Y entonces, base estas premisas de evolución, ¿verdad? Estoy escogiendo esa, evolucionistas o ateas o contra la revelación bíblica. Entonces, acepta esto como su fuente de seguridad, estas premisas, que Dios no existe, que la Biblia es incierta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ve el texto bíblico, ya concluye que está incorrecto. Y entonces, cuando ve el récord geológico, ¿verdad?, que hay en el mundo de las ciencias, ya tiene unas pautas en su visión de mundo, en su lente interpretativo, que cuando ve las cosas, dice, yo tengo que buscar la forma de desacreditar. Y la va a interpretar de acuerdo a sus premisas. Eso quiere decir, amigo y hermano que nos escuchas, que la ciencia tiene cosas buenas, pues, por los descubrimientos y la serie de cosas que nosotros tenemos hoy. Pero es bueno que sepamos que está en las manos, por lo menos los que está dominando hoy, ¿no? Desde quizás unos siglos para acá, lo está dominando una mente atea y enemiga de Dios. Impía, por completo. Entonces, es obvio que como lo que tiene su condición no le va a permitir. Exactamente. ¿Verdad?
al ser enemiga de Dios, no le va a permitir aceptar ni interpretar correctamente la creación. Y entonces, cuando se acercan estos impíos, según Romanos 1 y según lo que nosotros entendemos como la gracia común, ¿verdad? La revelación general es que el ser humano, como Dios es un ser que no solamente gobierna los órdenes de los creyentes, sino de todo el mundo como Dios soberano, es que todo el mundo parte de premisas de razonamiento, de moral y de un sostén en el universo para que existan laboratorios, planos de ingenieros, este tipo de dominio sobre creación, que si tú realmente piensas y dices, pero si yo no tengo al Dios de la Escritura como mi base, ¿cómo rayos yo explico esto? Queremos quizás resumir sí. Al creyente, ¿no? Porque el tema es si hubo diluvio universal o no. Y entonces esto nace en muchos lugares desde el siglo XIX por una situación política. Bien. Una situación política que había, se levantó una sociedad geológica y dentro de esa sociedad habían personas que pertenecían al Parlamento inglés en Londres y unos creían el diluvio y otros no. Los que dominaban el Parlamento, o sea, la gente iba a creer de acuerdo a lo que creyera el que dominaba. Una agenda política. ¿Entiendes? Es como ahora con relación a la identidad de género. El Parlamento de Estados Unidos dijo esto es así y ahora todo el mundo tiene. Entonces eso iba a bajar a las escuelas y a las universidades. Y dentro de eso arrastra este otro diluvio a los creyentes que no están basados en la Escritura y empiezan también a aceptar que no hubo un diluvio universal, sino que hubo un diluvio parcial y que además habían otros desastres, ¿no? Ecológicos en la tierra y por eso la tierra tomó la forma que tomó. Exacto, sí. Entonces, muy bien. Y entonces lo que queremos decir es que una vez tú criticas esto o rechaces por completo, o sea, valga la redundancia, completo o parcial, cuando te acercas al texto bíblico del diluvio, lo que queremos decir es que entonces estás partiendo de un sistema de fe totalmente contrario a la Biblia. Y si partes de un sistema de fe que rechaza el texto bíblico, pues tú acabas de botar por la ventana todo lo que explica, la verdad, lo que justifica la experiencia humana y cómo se vive, porque tú asumes lógica y tú asumes moral y tú asumes un mundo consistente para todas las cosas que tú haces, hasta para lavarte la boca en la mañana, para levantarte y planificar tu día. Todas esas cosas tú estás viviendo en el mundo de Dios. ¿Entiendes? Entonces, y en el mundo de Dios estás rechazando al Dios que sostiene tu mundo. Esa es la ridiculez, lo que queremos presentar en esta primera parte, de no aceptar el texto bíblico como tu última autoridad. Es lo que queremos decir. Que entonces, si haces eso, caes en una contradicción y una inconsistencia de impiedad de grandes categorías, que podemos dedicarle un programa entero de lo que pasa cuando no entendemos o no aceptamos el mundo según el margen bíblico, según el foco bíblico. Eso queremos puntualizar a los creyentes específicamente. A todos están incluidos, porque están los que niegan el diluvio, pero el que niega o el que parte de la premisa de que hubo un diluvio parcial entra en la peor de las ridiculeces. Exactamente. Porque para sostener esa posición se necesita más que un milagro. Más que un milagro. Luego vamos a estar entrando, ¿verdad?, en lo que incurre en ese tipo de cosas y presentar los diferentes argumentos a favor. Pero eso es partiendo de una autoridad bíblica. Claro. Eso es lo que queremos decir. Hermano, es bueno que lo tengas claro, que cuando te dicen, la religión es un sistema de fe, yo no brego con fe. Hermano, todo el mundo tiene un sistema de fe. Los científicos, los ateos, todos tienen un sistema de fe. Todos tienen una teoría. Todos tienen una teoría de cómo obtienen conocimiento. Todos. Pero nuestro sistema de fe procede a validar toda la experiencia humana. Que esa es la diferencia gigantísima. Nosotros, cuando vemos la creación a través del foco bíblico, tenemos el evangelio, o sea, tenemos el rescate
de la humanidad a través del Dios que se encarnó para dar su vida como fiador para la iglesia, en rescate por el pecado, el problema del mal que agobia tanto el mundo de filosofía. Hay un sinnúmero de cosas que cuando no tenemos la Biblia como piso, no podemos justificar. La dignidad del hombre, que tanto se lucha hoy en día, que tanto se tuerce con el movimiento del homosexualismo y tantos diferentes movimientos que tratan de redefinir lo que es la realidad. Pero la dignidad, lo que es derechos humanos, los derechos inalienables, todas esas cosas fluyen del testimonio bíblico sobre el hombre ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que surgió dentro de esta discusión en el Parlamento inglés es que los liberales establecían que el deísmo, o sea, Dios muy bien, creó el mundo, y estableció sus leyes y embaló a correr. Y embaló a correr. Y se fue. ¿Cómo saben eso? No esas sé. leyes. Sí. No sabemos de dónde ellos sacan. Por eso, oye lo que te estamos diciendo, oyente Radio Escucha, que ellos tienen que tener también una fe. Ahora, ¿de dónde sacan esa fe? Exacto. ¿Cómo tú sabes que Dios se fue? ¿Qué revelación tú tienes? Esa es la cosa, que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y Él no nos dice que se fue. Él nos dice que sostiene todas las cosas, que está en este lugar. Y que este evento catastrófico fue un juicio de Dios a la humanidad de esa época y que fue universal, y el testimonio de la Escritura es que fue universal y no fue parcial. Se acabó. Así es. Y entonces, si tú eres creyente, no puedes creer que fue parcial, porque o te peinas o te haces rolo, o te haces rolo, o crees lo que dice la Escritura o no qué vas a creer. Eso. ¿Y quién te constituyó a ti en juez para decir que fue de otra manera? Exactamente. No y ahí manera. tenemos el problema adámico, que cuando nosotros nos constituimos como jueces en decidir qué es palabra de Dios y qué no lo es, cuando tratamos de hacer un tipo de puente que no se puede hacer, que eso pasa con los teístas evolucionistas. Exactamente. Que aceptan las premisas de los impíos y las quieren unir con el testimonio bíblico. Hermano, es como el feminismo. O sea, el rol de la mujer bíblico. Nadie tiene problema con eso hasta que los feministas empiezan a hablar, hasta que los impíos empiezan a gritar. Y ahí entonces se empieza a colarse en las ideas impías en lo que la Biblia dice y empieza a sustituir. Y dicen, no, los impíos pueden decir lo que les dé la gana. Lo que nos importa a nosotros es lo que dice Dios, porque ese es el piso nuestro. Hay muchos escritos sobre este tema que puedes investigar, de la apologética reformada presuposicional, dada por el Cornelius Van Til o el doctor Greg Bunsen. Lo pueden buscar en internet para que profundicen en este tipo de pensamiento. Y es simplemente esta idea de que la gente piensa que cuando se acerca a la Biblia hay que ir mediante evidencias y filosofía a concluir lo que dice la Biblia. Nosotros no te estamos diciendo, te estamos virando la mesa y te estamos diciendo, sin concluir la Biblia y aceptarla, como Génesis mismo aceptó la existencia de Dios. ¿Por qué? Génesis no te explica de dónde sale Dios, dice Dios, punto. Entonces construimos primero con la premisa aceptada que la Biblia es la palabra de Dios, y luego se sostiene todo lo que es filosofía, todo lo que es evidencia, todo lo que es ciencia. Estamos virando la cosa, porque Dios es el juez de todas las cosas. Él es el punto de partida. No hay nada fuera de Él, no hay nada al lado de Él que lo valide a Él, como dice Isaías 46, porque no hay Dios aparte de mí, y su consejo va a permanecer para siempre. Nosotros simplemente queremos ejemplificar este punto de vista, y como que si no tienes la Biblia, si no la aceptas como tu último y final autoridad de lo que es la verdad, hermano, usted está en un barco que se está hundiendo bien rápido. Muy bien. Toda esta discusión que tenemos ahora es que queríamos establecer el fundamento sobre el cual está erigida, construida y establecida nuestra fe, que es la palabra de Dios. Y ella dice que Él creó todas las cosas, creó la primera pareja, y trajo un diluvio universal donde, bueno, obviamente, si es universal, abarcaba toda la tierra. Y luego en la siguiente parte vamos a buscar
¿De dónde vamos a sacar la fuente? Pues de la Escritura, que fue la que dijo esto. Exacto. No vamos a ir a otro lugar. Exactamente. O sea, nosotros no vamos a la geología para ver si la Biblia tiene razón. No, al revés. Es al revés. Es al revés. La razón la tiene la Biblia y la geología va a dar muestra de que eso es así. Exactamente. Y va a testificar, porque la naturaleza es el libro junto con la revelación especial de la Escritura, y no se contradicen para nada. Para nada. Sí. Tenemos dos preguntitas. Una de las preguntas es de Víctor Rivera de Caguas, que dice: ¿qué significa el cuervo que salió y no volvió? Muy bien, si se da cuenta, primero él envía una paloma y la paloma revolotea, ¿verdad? Vuela por allá, y al no tener dónde pisar planta, la Escritura lo dice así, volvió. Va y viene. ¿Verdad? Bueno, no tenía dónde, pero entonces cuando envía el cuervo y se da cuenta que no vuelve, entonces significaba que el cuervo sí había pisado tierra, es decir, que ya las aguas habían bajado. Ese era el significado de eso. Entonces tenemos también aquí que preguntan si los días... la pregunta no la entiendo bien, pero dice: los días del hombre serán 120 años. ¿Se refería a la edad o el tiempo para arrepentirse antes del diluvio? Pudiéramos decir que sí, yo estoy entendiendo bien lo que está declarando aquí. Dios había dicho que la vida del hombre, a partir de ese momento en que había llamado a Noé para que fabricara el arca o construyera el arca y anunciara, pues iban a ser 120 años. 120 años se le iba a dar la oportunidad a ellos de arrepentirse. Eso es lo que la Escritura nos dice. Amén. Y específicamente la pregunta acerca de si el diluvio, hermano, fue parcial o local o universal y total. Esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa, y esa es la contestación que vamos a tener ahora. Bueno, si tomamos, que es lo que debemos de hacer. Muy bien. Tomar las Escrituras. Uh-huh. Aparte del registro sagrado, habían otras literatura que hablaban del diluvio, no solamente allí, sino fuera de los contornos donde estaba Noé, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros nos apoyamos en lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice, por lo menos en Génesis, por ejemplo en Génesis 6:7, que Dios había determinado raer, es decir, exterminar de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. ¿Cómo rayo tú sacas algo local de ahí? Sí, ¿cómo vamos a asumir que se refiere a algo local, a un diluvio local, si ya de primero el que está hablando es Dios y está diciendo que él iba a exterminar toda la raza humana, todo lo que respirara, dice la Escritura? Por lo tanto, Dios está emitiendo un juicio, y es importante porque si fue local, quiere decir que habían gente santa y buena en otros sitios. Sí, exacto. Y Dios no intervino con ellos. Sí, eso no es la verdad, eso no es la verdad bíblica. En Génesis 6:13 dice que Dios dijo: he decidido el final de toda carne. He aquí que los destruiré con la tierra. O sea, ya la declaración que Dios presenta es que va a eliminar a toda la raza humana y todo lo que respira, ¿no? Exactamente. Otro de los argumentos bíblicos que hay es que el nivel de las aguas, el nivel que tomó las aguas, y entonces la medida que tenía eran las montañas. Sí, que una de las propiedades físicas del agua es que siempre va a buscar aparearse como un ente completo. Nunca va a haber en el mar un lado más alto que el otro. Siempre va a crecer junto el agua, lo que quiero decir. ¿Cómo rayos, partiendo de la premisa de la uniformidad de la naturaleza, ¿verdad? El agua en una área local va a estar más alta que el resto de la tierra? Uh-huh. Es una imposibilidad dentro del mundo en que vivimos. Ya
ya desacredita. Quien diga que es local, primero, por eso que quisimos hacer esa introducción, ya rechazaste la autoridad bíblica y punto. Y punto, porque la Biblia lo expresa claramente. No solo eso, que es la posición más ridícula que hay, por favor. Tú tienes que, de verdad. O sea, ¿cómo se van a sostener las aguas localmente en un lugar cuando es obvio que las aguas van a tomar su nivel? Es decir, como todo. O sea, no es posible. O sea, tendría que haber otro milagro. Es decir, que Dios sostuviera las aguas como sostuvo las aguas en la división del Mar Rojo. Y eso la Escritura no lo dice. Inclusive el mandar a hacer el arca. ¿Para qué Dios va a mandar a hacer un arca cuando fácilmente puede mandar a ir a otro lugar como lo hizo ya en Sodoma y Gomorra, que fue un desastre local? ¿Para qué te voy a mandar a hacer un arca? ¿Cuál es la necesidad? Y el tamaño del arca también. Si es algo local, ¿por qué no simplemente te mando a caminar a otro sitio? Como ya te lo he hecho, ya hay testimonio bíblico de desastres locales. Y esa es la acción que toma Dios. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? O sea, tú tienes que hacer unos jirones y unos jalones de pelo en la interpretación bíblica para tú afirmar que esta es tu autoridad y no son premisas antibíblicas evolucionistas o ateas. O sea, tú examinas el texto y eso es lo que tú extraes. Obviamente fue un diluvio universal. Hay otro texto, Génesis 7:19. Dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. O sea, si llega a ser local, porque no dijo del cielo local. O del cielo sobre tal país. Sobre tal país. Sí, no, sobre todos los cielos. Uh-huh. Es decir que, por eso establecimos la primera parte. Si tú crees que esta es la palabra de Dios, no puedes decir que fue local. Es imposible. Es imposible. Exactamente. Hay un detalle, y es que históricamente hay muchas culturas o culturas alrededor del mundo, todas hablan de diluvio, de un diluvio universal, o sea, de una catástrofe en todas partes, en todos sitios. Por lo tanto, o sea, distintas personas, oiga, crean o no crean en la Biblia, en particular, desde su cultura, culturalmente hablando, relatan o tienen relatos históricos acerca de ese diluvio que hubo en alguna época. Entonces, y es interesante que la gente coge ese detalle para desacreditar el mismo relato del diluvio, porque cada uno tiene un relato subjetivo de algún desastre en su cultura, por ende el diluvio es simplemente un mito, pero es al revés, ¿entiendes? Que esta es la historia real. Y entonces, si esta es la auténtica, porque nuestra fuente de la verdad tiene que ser la palabra, porque si no el resto no hace sentido. Porque el resto simplemente tiene historietas y las religiones paganas simplemente son religiones huecas. O sea, no proceden a justificar nada, absolutamente nada. Por ende lo interpretamos como que ellos son testigos de la verdad, que pasó un diluvio como dice el texto bíblico. No es que desacredite el real. ¿Entienden? Aquí hay una declaración de una persona que es cristiana y que estudia la palabra y cree que el diluvio fue parcial. Como no había más personas en el mundo, no había necesidad de un diluvio general. Óigame. Y yo voy a utilizar lo que usan los incrédulos contra nosotros para tratar de taparnos la boca, pero no lo pueden hacer. Uh-huh. ¿Y de dónde Caín consiguió esposa? O sea, nosotros pensamos que solamente los que habían allí, que eran cuatro o cinco personas, bueno, 7 se salvaron, algunos cientos de personas, pero eso no hay base bíblica para establecer eso. Si vemos las genealogías de cómo vivían y cómo tenían hijos, eso implica
que había humanidad. Multitudes. Había multitudes que no... Además de que está ignorando todos los argumentos que acabamos de decir. Claro que sí. Y además de que, amigo, te imploro a que examines si realmente tú eres cristiano. Si realmente tú eres cristiano. Porque si tú estás afirmando esto, no solamente no sobrevive escrutinio, primero, y segundo, tú estás partiendo de premisas que no es la palabra de Dios, que se supone que es tu máxima autoridad. Y realmente te imploro que examines quién es quien determina todas las cosas en tu vida. Si es la Biblia, el Dios de la Biblia, o si son premisas impías. Bueno, tomando en cuenta eso que acaba de decir Jeremy, los textos que siguen son los de Cristo. Vamos. Los de Cristo. Y entonces, es bueno que sepamos que cuando Él dice... Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, está tomando su venida. O sea, está así como vino de repente el diluvio y nadie se percató, la venida de Cristo va a ser igual. Exacto, está haciendo sombra de su juicio final y entero para el mundo, como espejo de lo que pasó en el diluvio con Noé. Y la venida de Cristo va a ser universal. Por eso es lo que estoy diciendo. Oye bien. Oye, y especialmente el cristiano que afirma este tipo de posición, ¿qué más tú tienes que leer en la Biblia para creer en el diluvio? Cuando no solamente, ¿verdad? Porque entendemos que la Biblia entera es revelación especial, pero Cristo te está diciendo estas cosas. Cristo está haciendo una sombra, está igualando su juicio con lo que pasó con Noé y el diluvio. O sea, con eso basta. Si tú eres creyente, con eso basta. Debe bastar y ser suficiente. Es aquí que cuando Cristo dice esto, Juan, cuando tiene la revelación del Apocalipsis, dice, he aquí que viene con las nubes y todos le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, amén. Es decir, que está comparando el diluvio universal con su venida universal. Y no tan solo eso, un detallito más que quería añadir antes de... estaba leyendo un libro que tengo de este tipo de temas y que dice que si fuera parcial, que me acordé ahora, pues entonces Dios está constantemente rompiendo sus promesas, porque cuántos diluvios parciales han ocurrido a través de nuestra historia, que no son diluvitos, estamos hablando de catástrofes locales. Entonces si tomamos a Dios como correcto, como real y verdad en su palabra, pues entonces hay una contradicción rampante cuando Dios promete que no va a usar estos medios más para la destrucción del hombre. Pero la historia nos dice otra cosa. Dice, ¿cómo tú armonizas eso? Bueno, fácil, botando la Biblia por la ventana y diciendo que no eres cristiano. Excelente argumento, Jeremy. Muy bien, hay una de las personas que escribió que ya que no predicamos acerca de la venida de Cristo. Bueno, aquí nosotros a cada rato estamos predicando y diciendo, uno de los textos que utilizamos es que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra del diluvio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. También visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús. Sobre el mundo de los impíos. Procedemos corrido al 2 de Pedro 3, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Amados,
Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es tremendo ver que en estos últimos programas que ustedes han dado es introducir la premisa de la creencia histórica de este libro, específicamente de Génesis. Las premisas que ofrece la Escritura, que entonces procede a construir lo que conocemos como el Evangelio y el lugar de nuestro Señor Jesucristo, y así sucesivamente, la cosmovisión del cristiano, y cómo si no tomamos estas premisas o estos presupuestos que ya están en estos libros, como la creencia de Adán y Eva histórico, el suceso de la Torre de Babel, y en consecuencia aunque este fue anterior, pero es bajo esa presuposición de que la Biblia es la verdad y que comunica una verdad consistentemente a todos los orbes de la vida, pero en esta porción, si no se toma correctamente, procedes a fallar en muchas áreas. A negar la Escritura. Muy bien. Que entonces pues ya entra no solamente en herejía, en impiedad pura. Sí, porque es un... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Para esta noche el tema es el diluvio universal. Esta noche me acompañan los hermanos Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y el hermano Jeremy Colón. Saludos a nuestros oyentes. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y busca los pasajes. Hoy tenemos dos pasajes en el mismo libro, Segunda de Pedro, 2 del 1 al 5, y luego Segunda de Pedro 3, 1 al 7. Así que comenzamos con la primera, Segunda de Pedro 2, 1 al 5. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio. Asunto moral, creer que este libro y que estos datos que estamos trayendo son la palabra de Dios. Si una vez tú no crees en la palabra de Dios, tú estás atentando contra Dios mismo y en su propio rostro. Exactamente. Entonces, cuando entramos en este tema del diluvio, usualmente se discute de dos maneras desde el punto de vista de teología reformada. Y el primero que vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, con nuestros hermanos
es desde el punto de vista presuposicional. O sea, como lo que hemos explicado, de tomar la Biblia por sentado como cierto, ¿verdad? Y entonces, como estos críticos, analíticos o científicos, pues niegan el diluvio. Y no solamente niegan que fue parcial, es que lo niegan y punto, sí, ¿verdad? Y entonces vamos a ir un poco a discutir, ¿verdad? Cómo estas personas se acercan a este evento y lo niegan, y así niegan el texto bíblico como su fuente de la verdad. Me explico, como habíamos discutido Andrés y yo antes de empezar el programa.